El señor Roberto Arroyo Hurtado es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en Historia de las Economías y Sociedades en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales París, Francia. Ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Ciencias Humanidades, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con experiencia en planificación y gestión de riesgo, siendo las más resaltantes la propuesta de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Ambiente, el desarrollo y diagnóstico del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima al 2035, justamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y una amplia experiencia en el Instituto Metropolitano de Planificación. A su vez, cuenta con múltiples publicaciones en libros y artículos, siendo las más resaltantes para los fines e intereses de la presentación de este enfoque los tres siguientes. Lima Norte, caracterización económica y proyecciones sociales, guía de planificación territorial y perspectiva intercultural, y el tercer libro, Lima, una ciudad en trizas, los problemas de la apropiación del territorio y los múltiples centros. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación, que es una oportunidad para entrar en contacto con una generación, por lo que he escuchado en los últimos minutos, que está en pleno combate para pertrecharse de las mejores armas y pasar al proyecto, ¿no?, de gestión de riesgos naturales y antrópicos, ¿no? Es lo que he escuchado por ahí. Y la última invocación que me queda como para tener un pie para empezar es la recomendación del expositor de varias cosas que por la experiencia que tengo, porque yo pues soy ya el más joven de ustedes, ¿no? Venimos de la prehistoria. Entonces conocemos los planes de Lima y los temas de territorio de manera muy, no sé el adjetivo, puede ser fecundo, puede ser frustrante, creo que es más frustrante. Y la frustración también es muy, muy fecunda, porque te deja una serie de insatisfacciones y de preguntas que uno emprende la tarea de aproximarse a resolverlas, ¿no? Y el balance también es frustrante, ¿no? Porque tampoco la tenemos clara. ¿No? Lo que ha dicho el amigo, dos cosas me quedan, ¿no? Uno, que los que ingresan a las municipalidades, y ustedes han visto uno de los títulos del libro hecho desde la Universidad de Ciencias y Humanidades, fue a raíz de unos foros que hicimos para caracterizar las demandas, necesidades, expectativas de las municipalidades, las organizaciones productivas principalmente, y las organizaciones sociales, culturales de Lima Norte. ¿Ya? Y desde mi primera experiencia en planificación, que fue pues en el año 1964, en el Plan de Lima, la OMPU, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. ¿Ya? Entonces esto pues es una clase también de historia. Ya, porque les decía de que la primera experiencia fue con el arquitecto Javier Correa Elías, Fernando Correa Elías, o Javier Correa Elías, Javier Correa Elías, el hermano de la Violeta Correa, esposa de Belaúnde, precisamente en la gestión de Bedoya Reyes cuando fue alcalde de Lima. Yo terminaba antropología, no había terminado todavía, estaba en el último año. La Universidad de San Marcos, el doctor Carlos Delgado Olivera, un antropólogo que el 68 va a ser el asesor político junto con Cornejo Chávez de Velasco Alvarado, ¿no? Quizás el funcionario más influyente, ¿no?, del gobierno de Velasco Alvarado fue Carlos Delgado, ¿no? Si ustedes examinan la historia. Lo lastimoso es que todos sus turiferarios, como decía Carlos, o los funcionarios de Sinamos, como Héctor Béjar, Pancho Guerra, Carlos Franco, Solesi, Mario Solesi y muchos otros, ¿no? Toda la izquierda estaba en Sinamos, ¿no? Y le llamaban pues la aplanadora, ¿no? El equipo de la aplanadora. Entonces Carlos Delgado pasó por ahí el 65 por San Marcos, lo llevamos de profesor de antropología, y
en antropología un primer texto es de la Escuela Histórico-Cultural de Franz Boas. Y Boas decía de que aquel que no sabe el idioma de la sociedad que quería investigar estaba inhabilitado para hacer investigación de ese grupo humano, ¿no? Si es que no sabía el idioma. De acuerdo, yo soy huancaíno, provengo de familia comunera de Sicaya y San Jerónimo de Tunán, en el Valle Mantaro. Estudié Derecho primero y a mi abuela estaba ilusionada con que yo sea abogado. Y dejamos abogacía, ¿no? Con Heraclio Bonilla a estudiar antropología, ¿no? Primero se fue Heraclio y después yo. Y le pedí a mi abuela que me enseñe quechua. Y mi abuela me dijo que para qué me iba a enseñar cochinadas, ¿no? Eso no se enseñaba porque eran cochinadas, ¿no? Ese era pues el efecto de toda esta subordinación, dominación de la población quechua, ¿no? Desde la colonia, ¿no? O quizás desde los incas, ¿no? Porque los huancas estaban pues sometidos al Inca, ¿no? Y por eso los huancas se van a aliar con los españoles, ¿no? Entonces eso me prohibió y de ahí me dediqué a antropología urbana, porque en ese tiempo todavía Lima no era una ciudad andina, digamos, ¿no? Como ahora. Y eso me permitió incursionar en el tema de la barriada. Y en San Marcos fundamos el curso de antropología urbana y Teófilo Altamirano, que hizo lo mismo, pero Teófilo Altamirano tenía la ventaja que él era de Ongoy, de Apurímac, y en la Católica fundó antropología urbana, ¿no? Entonces teníamos una polémica entre los dos, ¿no? Porque yo lo había fundado en San Marcos y Teófilo en la Católica. Entonces yo les decía, tú eres antropología en la ciudad. Tú haces antropología de los migrantes, de las asociaciones de residentes en Lima, de las costumbres, de las asociaciones de los migrantes. Nosotros en San Marcos pretendemos hacer antropología de la ciudad, no la ciudad como el artefacto cultural más complejo que ha elaborado la humanidad en todos sus siglos de existencia. Entonces, ese era el apetito y persisto en eso, ¿no? Me puse como tarea eso. Pero después ya la cosa se me complicó porque en Lima, en el censo del año 93, por ejemplo, el 93%, del 100%, el 43% de la población de Lima Norte proviene de los departamentos del norte. En Lima Este provienen porcentaje más o menos igual, en cifras del año 43. Proviene de la Sierra Central, del centro del país y de la Selva Central. Están en Ate, ¿no es cierto? Todo lo que es San Juan del Lurigancho, todo lo que es Lima Este, ¿no? Y en el sur igualmente, el 40% provienen de los departamentos que vienen del sur. ¿De acuerdo? Entonces veía ahí una ocupación de Lima, una prefiguración, ¿no? No por conos, como decían los arquitectos, ¿no? Y algunos arquitectos, porque había discrepancia entre los arquitectos, porque realmente no es una distribución en la forma geométrica de cono, sino es más bien ramificada, siguiendo el curso de las cuencas, ¿no? Del Chillón, Rímac y Lurín. Entonces, todo eso, con Sinesio López nos llevó a intervenir en los planes de Lima, y la fuente era el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, que tenía el primer censo de barriadas, 400 barriadas. Y con otro sociólogo, que es también ahora novelista, Roberto Reyes, recorrimos las 400 barriadas y calculamos la población. Y de los nombres, las 400 barriadas, hicimos un cuento con Roberto Reyes. Y desgraciadamente no había computadora, ¿no? Lo hicimos a máquina y un día tuve la curiosidad de volver a ver eso que lo habíamos hecho en los años 60 de estudiantes y no lo encontramos, y Roberto Reyes igualito. Pero todos los nombres tenían un significado bien interesante. Ahora yo lo entiendo eso como todo el proceso de territorialización y generar una identidad territorial, ¿no? Entonces ya ahora he logrado sistematizar todas esas experiencias, ¿no?
el no saber quechua, por ejemplo, ¿no? Fue trágico, pero muy, 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 muy ilustrativo, ¿no? El amigo decía pues que los que ingresan a las municipalidades aprenden en el camino, ¿no? Eso está bueno para Machado, pues caminante, caminante, ¿no? Caminos es al andar. Pero es una inversión pues muy costosa, ¿no? Como dice el amigo, se pasan 1 año, 2 años aprendiendo, cambia la gestión, salen o rotan, pero de alguna manera el elenco municipal va migrando de municipalidad en municipalidad. Y después decía que falta personal calificado, ¿no? Ya es un lenguaje medio burocrático, pero vale, ¿no? Personal calificado, ¿no? Recursos humanos calificados, peor todavía, ¿no? Y es cierto, pues, en la universidad, como lo digo a los alumnos, ¿no? Cuando ya ustedes egresan, tienen que desaprender lo que han aprendido en la universidad y tienen que aprender de cara a la realidad, ¿no? Y la realidad pues te enseña a golpes, ¿no? Entonces eso es cierto, es cierto. Y para la cuestión del territorio, y esa es la idea fuerza que yo quiero dejar en ustedes y en el momento de las preguntas podamos incidir en esta idea fuerza, ¿no? ¿Cuál es la idea fuerza? La idea fuerza es que desde los años 60 en las ciencias sociales se empieza a ver lo que se llama pues, el giro territorial, ¿no? Que después de la caída del muro de Berlín, con lo que se llama este proceso de globalización, el tiempo, que había sido una variable recuperada, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no? Se debilitó y la coordenada territorial aparece con fuerza por el proceso de globalización. ¿De acuerdo? Y los franceses no utilizan el concepto de globalización, más bien el de mundialización, ¿no? Y distinguen algunos entre mundialización y globalización. Se globaliza el sistema capitalista, pero la percepción del universo como una totalidad, que sería la mundialización o la universalización, eso se forja con el llamado descubrimiento de Abya Yala o de lo que hoy día conocemos como América. Entonces aparece la idea de universo. Ahora, ¿no? Como lo tuve ocasión de decirle en una charla a los jóvenes izquierdistas de los años 90, decíamos que había acabado ya la época del universo y que deberíamos enfrentarnos y prepararnos para el pluriverso, ¿no? Porque el planeta aparecía nuevamente como una pluralidad de culturas, ¿no? Pluricéntrico, ¿no? Y el monocentrismo que caracterizó a todos los imperios estaba pues en crisis, ¿no? Entonces ese tema era complicado. Ha aparecido no sé qué es esto. Han puesto una pantalla, ¿no? Entiendo que yo hablo con los ojos cerrados. No, maestro, está con la voz de quien habla. Si usted está proyectando algo, no está saliendo. No, todavía no proyecto nada. Ah, ya, ok. Ya, entonces les decía de que este prolegómeno, ¿no? Va en esa dirección de cómo se ha ido configurando primeramente ante mi propia experiencia el territorio como, en el lenguaje contemporáneo, como un actor, ¿no es cierto? Esto de actor hasta ahora tampoco lo entiendo bien, ¿no? Porque cuando he entrevistado o he actuado con los llamados actores, no me he encontrado con ninguno de ellos, ¿no? Porque si uno sigue la metáfora del teatro, actor es aquel que sabe posicionarse en un escenario, entra y sale en el momento debido, sabe su parlamento,
y su voz, ¿no?, que estaba amplificada por la persona, ¿no?, por la máscara. Y bueno, ese tipo de actores, por lo menos en el Perú, no existen, ¿no?, que tengan muy claramente su papel definido en el escenario y qué es lo que tenga que decir en esa obra que tiene un comienzo y un final, ¿no? Entonces la metáfora no da mucho para hablar de actores, ¿no? Quizás en el proceso de formulación de los planes, que es lo que llegamos a sostener, se podían aprovechar esos espacios y esos momentos para que se vayan construyendo en el proceso mismo y de manera conflictiva los actores por el antagonismo entre las diversas posiciones que podían haber y que podía ir definiendo posiciones, ¿no? Entonces el conflicto era el demiurgo, digamos, para la emergencia, ¿no?, que es lo que enfoque que proviene de alguna manera de la teoría de las clases sociales, ¿no? Esta bipolaridad de las clases, ¿no?, facilitaba la configuración, la conformación, la actuación, la percepción, la representación de dos actores antagónicos, ¿no es cierto? Y la contradicción de clase, esa era pues la varita mágica, ¿no? Y ahí no habían problemas, ¿no? Todo lo demás se disolvía en el aire, como decía Marx en el manifiesto, ¿no? Todos los sólidos y fuman. Entonces, esa aproximación al territorio fue bien complicada. Ya les digo, de manera muy recordando las primeras incursiones en la planificación, ¿no?, porque era la planificación territorial de Lima. Y después se participa de muchos de los planes, ninguno de ellos funciona, ¿no? Eso ya está de más decirle, ¿no? Son papel mojado, ¿no? Quizás el de Comas, ¿no?, pues, hecho en el tiempo de Medina, ¿no? Desde el IMP hicimos la supervisión y estaba a cargo de Alternativa, y un joven en ese momento, estudiante, terminando de estudiar, trabajaba con nosotros en el Plan de Lima. El año 97 fui convocado como consultor para dirigir el Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana, ¿no?, el primer Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana con el doctor Andrade, porque el arquitecto que tenía la voz cantante ahí era un arquitecto que había sido mi alumno en la UNI, Jorge Ruiz de Somocurcio. Y él era el regidor estrella de Andrade. Entonces, la ley de municipalidades del año 98 creo que era, decía que había que ser el plan de desarrollo metropolitano de Lima. Y me llamó la atención que no escojan a un arquitecto, ¿no?, porque el Instituto Metropolitano de Planificación, todos sus directores, los planes han sido arquitectos, ¿no? Pero en el caso, como era un plan de desarrollo, ¿no?, y nos habíamos conocido en la época de Barrantes, en la gestión del plan de reestructuración, que es el nombre que tuvo en Barrantes, el plan de reestructuración de Lima, con base al plan del año 1968-85, ¿no? Todo ese periodo duró para hacer el esbozo del primer plan de Lima Metropolitana, que recién va a ser aprobado en 1990 al 2010. Y el 2010 terminó y hasta la fecha Lima no tiene plan urbano. Ahora se está elaborando y como conozco a todas las personas que están ahí, me llaman y me dicen pues, que realmente es una desgracia el modo en que lo están elaborando, porque han repartido las dimensiones a cada consultor, y cada consultor, con todos estos impedimentos de la pandemia, lo está haciendo a su modo, un buen modo de entender. Bueno, la gente que trabaja ahí son conocedores del tema, pero creo que en estos días lo van a colocar en la página del IMP para la consulta ciudadana, ¿no? Eso es chistoso. Entonces, todo ese proceso desde el año 96 hasta la fecha, ¿no? Hemos sido testigos de todos los planes, ¿no? A excepción del de Susana Viera, ¿no?, que renunciamos por otro tipo de motivos y no dirigimos el plan.
me dieron a leer el diagnóstico, ¿no? Y es por eso que ahí figura esa parte, ¿no? El director, que era otra vez Jorge Ruiz Somocurso, ¿no? Que estaba ahí, me dijo que le di una lectura al diagnóstico de Lima, ¿no? Eran como 2000 páginas de diagnóstico, y lo que hizo de bueno esa gestión fue la base cartográfica, el SIG, ¿no? El Sistema de Información Geográfica de ese plan. Desgraciadamente no se puede usar porque está judicializado, creo, ¿no? En el proceso que le abrió en la consultoría Castañeda a la señora Villarán, ¿no? Entonces se sigue utilizando la base, creo, del ISIL, ¿no? Eso es información desde hace 3 o 4 años, más o menos. Pero era una buena base cartográfica. Por primera vez Lima tenía una base cartográfica a una misma escala. Hubo una socióloga o economista, no sé, en el IMP, que quiso hacer el Atlas de Lima y se convocó a diferentes instituciones públicas, a las Fuerzas Armadas, a la Naval, a la Aviación, al Ejército, al Instituto Geográfico, para aportar cada uno su cartografía, y cada uno la trajo con una escala diferente, ¿no? Y realmente, pues, se quería hacer igual que el Atlas Geográfico de Porto Alegre. Vino el brasileño a decir cómo se debía hacer. $400.000 había costado el Atlas Geográfico de Porto Alegre, y el de Lima había $10.000 para hacerlo, ¿no? Esa era la diferencia. Ya, pero tuvimos una conversación con el brasileño, y si llega el momento propicio podría citar la conversación que tuvimos viendo las diferencias entre Brasil y Perú, porque lo había recorrido rápidamente, pero un geógrafo que tenía así interés real en conocer el territorio peruano. Entonces, toda esa experiencia de diversos planes, ¿no? Hicimos entre el 96 y el 99 hasta el 2000, 24 planes en los 24 distritos, porque la ordenanza 099 que mandaba hacer el plan de Lima decía que primero tenían que hacerse los planes distritales, y luego el IMP consolidaba los 41, 40 planes distritales y salía el plan de desarrollo metropolitano. ¿Ya? Esta lógica de las partes suman el todo, ¿no? Que es totalmente, pues, absurda, ¿no? Pero así decía la ordenanza y había que cumplirla, pues, ¿no? Que es lo que también ha señalado el amigo de gestión de riesgos, ¿no? La frondosidad y lo errático que es las normas en la gestión pública del país. Es así. Ya Hernando de Soto ha dado una opinión muy acertada, ¿no? Sobre qué significa toda la normatividad, ¿no? Tenemos todas las normas sabidas y por haber, ¿no? Pero ninguna de ellas se cumple, ¿no? O como decía Manuel Prado, ¿no? La norma para mis enemigos, ¿no? Para los amigos, mi amistad, ¿no es cierto? Para los enemigos, la ley. Para mis amigos, todo lo que se pueda, ¿no? Ese desorden, ¿no es cierto? Ese caos institucional de un Estado totalmente fallido, ¿no? Hemos tenido una experiencia alrededor del plan en 2 instituciones, ¿no? En la Municipalidad de Lima y en el Ministerio de Vivienda en los años 74, junto con Sinesio López, profesor Roger Isiga, que ya falleció, el hijo del general Bocio, Juan que era otro economista, Bocio Collas, el hijo del general Bocio, el tiempo de Blasco Alvarado, que tuvimos a cargo el plan de Lima, ¿no? En el Ministerio de Vivienda, con Sinesio. Y de esas 2 experiencias, en la municipalidad y en el ministerio, y en la OMPU primeramente, el año 64. La OMPU es una institución que los interesados en planificación en cuestión de territorio deberían de conocer a fondo la experiencia de la OMPU, porque en la OMPU realmente, a pesar de todo lo que digan, el plan regulador del año de 1948, en términos territoriales, es lo más aproximado a lo que podría ser un plan de desarrollo territorial de esta parte del país, ¿no? De la capital del país, de Lima. Otro capítulo es el centralismo, ¿no es cierto? Que tenemos que, creo que en esta oportunidad aparece, ¿no? La posibilidad de matar al centralismo, ¿no? Si es que
la gestión de Vargas Llosa a nivel internacional no frustra el proceso que está en cierre, ¿no? Sería la oportunidad, sí, y tenemos una propuesta a partir de toda la experiencia para contribuir a ese proceso, ¿no? Matar el centralismo de Lima desde la colonia hasta la fecha, ¿no? Julio Cetello, en el año 1927, un escrito que se llama La civilización peruana, en el primer párrafo dice: en el Perú no ha pasado nada, siguen gobernando los descendientes de los conquistadores. El indio se desconoce quién es, cuáles son sus cualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me voy a dedicar a conocer el indio, dice de Julio Cetello, ¿no? Y por eso le decían el indio Tello, ¿no? El indio sabio Tello, además, ¿no? El indio sabio Tello. Pero su diagnóstico, ¿no?, a diferencia de la llamada promesa peruana de Basadre, ¿no?, es contundente, ¿no? Hasta la fecha, Lima es una colonia metropolitana que no tiene mucha diferencia con la de la colonia, ¿no? El Perú sigue siendo gobernado por los descendientes de esos conquistadores. Punto, ¿no? Entonces aparece, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, muy confusa, muy incierta, pero posibilidad al fin, ¿no? Y creo que ahí es donde yo voy a señalar que los amigos que vi a algunos de ellos, su fisonomía, ¿no?, es un joven, y quizás no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Creo que es cierto que tiene que haber un desaprendizaje primero de lo que nos han metido esta universidad, ¿no?, de San Marcos, que tiene un origen colonial, ¿no? Y creo que ese carácter colonial nunca lo dejó, ¿no? Y sigue siendo la transmisora fundamental de la colonialidad del saber, ¿no? Clarísimo eso. Un ilustre ideólogo en el siglo XVIII escribe una carta al rey. Cuando llega Jáuregui, creo, el virrey Jáuregui a San Marcos, ¿no? Cada virrey que llegaba tenía que ir a San Marcos y había una especie de bienvenida al virrey, y el rector elaboraba un discurso así turiferario, ¿no?, alabancioso del virrey. Y aprovecha esa oportunidad el rector de San Marcos y le dice al virrey que le transmita la carta que le está entregando. Y en esa carta, este señor que se apellida, creo, Villarán o Irigoyen, no recuerdo bien, pero ahí tengo el librito, publicado por San Marcos, es una historia de San Marcos. Le dice al rey, ¿no?: le hablo a nombre de esta población que no puede elevar su pensamiento 1 centímetro del suelo. ¿Ya? Es lo que pensaba Kant, pues, ¿no?, lo que pensaba Hegel, ¿no?, de esta parte de América, ¿no?, que era una raza zoótica, ¿no?, que era una raza inferior, ¿no?, que era pura geografía, ¿no? Esa es Hegel le dice a Humboldt, cuando Humboldt se va a despedir de Hegel para venirse a América, Hegel dice: usted se va a ese territorio que es pura geografía, nada de historia, ¿no? Entonces, eso lo que transmite hasta ahora San Marcos, ¿no? Creo que a Preincas, a los 11.000 años, no hay un curso, ¿no? Hay un curso, ya no hay, creo que los cursos de historia del Perú, ¿no? Y principalmente está Tahuantinsuyo. Y en arqueología, bueno, creo que como hay investigaciones arqueológicas, entonces lo Preincas está presente. Pero la etapa que Macera calcula, pues, ¿no es cierto?, en 97.5% de la historia del Perú, ¿no?, o de la historia de los Andes, mejor, ¿no?, de todo el territorio andino, que es desde el Zócalo continental hasta la vertiente oriental de los Andes, ¿no es cierto?, de la Amazonía, porque el llano, la selva baja, forma parte del escudo, ¿no?, que es una formación geológica muy anterior a los Andes, ¿no? Entonces, ese conocimiento de la verticalidad andina que fue domesticada en 11.000 años, esa historia está desaparecida. Y eso es lo que explica la ruptura que tuvimos con Susana Villarán,
cuando el doctor Piz, que presidía la comisión especial de Lima, ¿no? Para el plan de Lima, y como yo había ganado un concurso, la metodología para hacer el plan de Lima, tenemos una reunión con el doctor Piz y el señor Prialé en su oficina. Y en la presentación del equipo, ¿no? Del director, un nuevo director del IMP, que era un amigo, Jorge Arce, que había trabajado con Barrantes también, fuimos y dijimos que Lima era una ciudad andina. Entonces, Piz, cuando ya salimos de la reunión con Prialé, porque Prialé dijo, miren, como ustedes van a dirigir el plan de Lima, tienen que tomar en cuenta que la gestión de la señora Susana tiene $3.000 millones para invertir en Lima metropolitana, ¿no? Entonces sacó un mapa de Lima de plástico y con su plumón empezó a señalar, haciendo unos circulitos para decir tantas inversiones en Lima, ¿no? Entonces puso varios círculos, ¿no? El metro, ¿no? Todo, tales, el túnel de la Molina. Y mi pregunta impertinente fue, le dije, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Hacia dónde se dirige Lima? ¿Qué tipo de ciudad quiere ser Lima? Entonces se quedó medio callado. Dije, hay necesidad de construir una visión concertada, una visión de futuro, no balbuceando la cuestión de la planificación estratégica, que teníamos discrepancias sobre esa metodología, ¿no? Lo habíamos hecho presente con Carlos Williams en un seminario que fuimos con los españoles a Bolivia, ¿no? Sobre todo ¿cómo le llaman? Este esquema, ¿no? El algoritmo, ¿no? El algoritmo que los españoles dejaron en toda América Latina para desarrollar los planes estratégicos, ¿no? Y como la ciudad de Lima en tiempo de Andrade tenía un convenio con el CIDEO, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, que nuclea 150 o más de 150 ciudades en el mundo. La Habana, Málaga, muchas ciudades de Europa, Montevideo, Rosario, ¿no? Buenos Aires, ¿no? Muchas ciudades de América Latina, Quito, daban su receta, pues, ¿no? De la construcción de visión de futuro, toda la cuestión prospectiva, ¿no? Y con Carlos Williams, que era el arquitecto que me llevó a la UNI, ¿no? Dijimos que en el Perú lo primero no era la prospección. En el Perú la primera fase del plan era la retrospección y no la prospección, era la recuperación de la historia del territorio, 11.000 años de domesticación de un territorio singular en el mundo. Y ahí sí teníamos que sacar la banderita de la singularidad, porque los Andes es la única cadena montañosa de 8.000 kilómetros que viene de norte a sur y que son Andes tropicales, Andes con vida. La cadena montañosa no significa la separación entre países como Europa o para hoteles y el esquiaje, ¿no? Aquí son zonas de vida, según Holdrich, ¿no? Por eso el mapa de zonas de vida de Holdrich, ¿no? Ha sido recientemente retomado por Senami, y con esas zonas de vida que Holdrich la va a generar aquí en el Perú y va a trabajar en Centroamérica, en Costa Rica, va a hacer la generalización de esa teoría, y por eso es que los Troll y los demás alemanes que van a venir por el Perú van a trabajar en esa misma dirección. Pulgar y Vidal va a continuar la tarea de Troll y va a plantear las 8 regiones en una mirada latitudinal y no longitudinal, que inclusive un pensador como Mariátegui se la tragó, y que era la visión de la colonia, costa, sierra y selva, ¿no? Lo que llamaban la zona yunga, o los llanos que decía C.S. León, ¿no? La montaña, por referirse a los Andes, ¿no? Y lo que decía los Andes le decía a la Amazonía, porque eran los anti, ¿no? El antisuyo, por el color rojizo. Entonces, esa visión longitudinal, Mariátegui la frasea en el ensayo sobre regionalismo y centralismo, regionalismo y centralismo. Él dice, lo único que está bien configurado en el Perú son su geografía, costa, sierra y selva, mismo pensamiento hegeliano.
¿no? Lo único consolidado en el Perú es su geografía. Son las 3 regiones naturales, costa, sierra y selva. Porque se refería, ¿no?, a la demanda de regionalización y descentralización, ¿no? Entonces María te decía, no, la regionalización y la descentralización nunca ha sido una propuesta programática. Siempre ha sido la expresión de un malestar, de un descontento, ¿no? Más o menos textual lo que dice Mariátegui. Entonces, si uno tiene que rescatar de los intelectuales es Paz Oldán, el autor del Atlas Geográfico. Por ejemplo, colocar la carátula con la que publicó el Atlas Geográfico en 1867 para la Exposición Universal de París, Mariano Paz Oldán. Ahí hizo escala lo que hoy día conocemos como una linfografía, ¿no? Esto está los Andes a escala. Y aparece el Cerro de San Cristóbal con su crucecita y ahí está Lima. Entonces somos, pues, imagínense ustedes, ¿no? Un papel de 1 metro de ancho y de alto. El Cerro San Cristóbal, pues, es la falange de la uña del dedo meñique, ¿no? A escala. Eso es Lima, ¿no? Ahí está Lima. Y el resto es un país de montañas. Me imagino que ustedes han escuchado a Andrés Alencastre en el debate como parte del equipo técnico de profesor Castillo, ¿no? Y bueno, con Andrés pues ha participado en este plan que le estoy hablando de Lima de 1986, 87 hasta 2000. Y hemos hecho el trabajo juntos de siembra y cosecha de agua, ¿no? Me llamó para hacer una investigación las amunas de Huarochirí. Entonces me encargaron de hacer la investigación sociocultural de las amunas, porque Andrés, él es economista, y un aymara, Dimas Apaza, hizo el estudio geológico. Entonces, cuando se menciona las amunas, no se menciona el trabajo de Dimas Apaza, ¿no? Eso siempre le llamó la atención a Andrés, ¿no? Que debería ser mencionado, si no, que no menciona a mí no importa. Pero el trabajo de base fundamental, el que me hace la pregunta genial, es Dimas Apaza, geólogo aymara, que ahora está contratado por Toro Mucho, ¿no? Ha hecho su maestría en España sobre la siembra y cosecha de agua y después ha pasado a Holanda y ha vendido toda esta tecnología andina a España y Holanda. Y ahora Holanda y España recuperan las lluvias, las infiltran, ¿no? Holanda está despavimentando sus carreteras para poner adoquines para que la lluvia pueda filtrar, ¿no? Para no seguir siendo amenazado por el mar, no tener agua. ¿Ya? Bueno, todo un tema ahí. Entonces, Dimas Apaza va a ser la pregunta genial, ¿no? Que me indica el modo en que se domesticó las lluvias, el agua, el territorio. Entonces, la gran discrepancia con mi amigo Andrés en su enfoque territorial, ¿ya?, es ese, que el enfoque territorial que al iniciar esta charlita decía, empezó en los años 60, 67, el giro territorial, principalmente para la sociología y la economía, ¿no?, que eran ciencias desterritorializadas, ¿no? Entonces el espacio era una variable, ¿no? Y los marxistas, malos marxistas, ¿no?, los de marzo, los que hacían sus exámenes en marzo, ¿no? No los que habían leído realmente a Marx, ¿no? Marx, los escritos de juventud y también en El Capital y en los Grundrisse principalmente, trabaja el tema del espacio, ¿no? O la dialéctica de la naturaleza de Engels, ¿no? O hay toda una serie de una corriente marxista bien interesante, ¿no? Este brasileño va a terminar sistematizando muchos de ellos, Harvey ahora, ¿no?, con la geografía radical de Harvey. El enfoque territorial no es suficiente. Esa es la polémica que yo venía a levantar acá, ¿no? A levantar un conflicto de carácter teórico, ¿no? Porque creo que el conflicto es lo que genera el movimiento, no se avivan las inteligencias, las voluntades, ¿no? Con Andrés, ¿no?, en estos días hemos estado así conversando sobre estos temas y no llegamos pues a acordar nuestra discrepancia antigua, ¿no?
el enfoque territorial es insuficiente por más multidimensionalidad que señalen. No está lo económico, lo político, lo ambiental, etcétera, 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 ¿no? Y ponen lo cultural, ¿no? Pero cuando se dice lo social, lo cultural, y entonces el territorio ya es una construcción social, creo que eso ya es una puerta abierta en el grupo de ustedes, ¿no? Ya no hay necesidad de dar las batallas que dábamos. Hay una página de unos arquitectos, creo, no la conozco yo, un amigo me dijo, y léete esta, que han publicado en un portal que se llama Las Malditas Ciencias Sociales, ¿no? Y ahí decían los sociólogos, los antropólogos, dicen que el territorio es una construcción social, que el espacio es una construcción social, y no dicen más y obturan todo tipo de acción de desarrollo, porque se está violando el sacrosanto territorio, que es una construcción social. ¿Qué diablos significa eso de construcción social? Entonces, realmente tiene razón en parte, porque el enfoque territorial no es solamente esto que aparece en muchos colorcitos, ¿no? Para señalar la multidimensionalidad del territorio, ¿no? Sino que decimos que hay necesidad de territorializar el enfoque. O sea, no basta el enfoque territorial, tiene que ser territorializado, tiene que ser enraizado en el territorio al cual corresponde. Esa conclusión aparentemente banal tiene consecuencias fundamentales, decisivas para las políticas territoriales. Un ejemplo concreto. Lima, solamente en el año 1948, por eso hacía alusión al plan regulador de Lima, el primer plan de 1948. Y quizás sea porque en el comando de ese equipo estaba un ingeniero y no un arquitecto. ¿No? El ingeniero al que debemos la planificación urbana en Lima, ¿no? Luis Dorich, el primer profesional que en el MIT tiene su tesis de urbanista, ¿no? Entonces en su tesis él señala que en Lima tiene que fundarse una oficina dedicada a hacer los planes de Lima, ¿no? El único plan que tiene ese nombre, no plan, sino plano, el plano de reestructuración de Lima, es cuando se tumbaron las murallas y se le encarga a Sardá, creo que este arquitecto español que había hecho los ensanches de Barcelona en ese tiempo, lo llaman para hacer el ensanche de Lima, ¿no? Ese era lo que le llamaban el ensanche, porque eran ciudades amuralladas y había que ensanchar la ciudad, ¿no? Entonces, las áreas de crecimiento, de expansión urbana, ahora como le llaman, ¿no? La planificación urbana, el ensanche. Entonces Sardá viene y se tumba la muralla, ¿no? Pero como no había dinero, como siempre, ¿no? El Estado no tenía dinero, le dice pues a los pizarros yanquis, ¿no? A los MEIs, miren, no tenemos dinero, cóbrense con el terreno que ustedes van a habilitar sacando las murallas. Y ahí es donde Lima va para siempre definir su destino hacia el sur, porque va a abrir hacia el sur, ¿no? Hacia los balnearios de Barranco, Miraflores y Chorrillos. ¿No? Florate dice peste sobre Chorrillos, ¿no? Dice, ¿cómo han podido elegir esto como balneario? Tumban, y por eso es que Castañeda va a encontrar al lado del río Rima pedazos de la muralla, porque ese terreno no era urbanizable, no estaba bueno para el negocio. Entonces los MEI dejaron ese pedazo, ¿no? Y como el río era una frontera natural, y ahí se va a definir hasta ahora el carácter de Lima, ¿no? Su expansión hacia el sur y la intervención del Estado hacia el sur, mientras hacia el norte es creación heroica, las invasiones, ¿no es cierto? Mientras que los colonos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador principalmente, ¿no? Va a ser obra no de los villanos, ¿no? Como nosotros le decimos los de Villa El Salvador, sino ellos van a invadir Pamplona Baja, ¿no? En los terrenos, lo que es hoy día la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y en ese momento en el Ministerio de Vivienda están trabajando alguien que va a ser el director nacional de la Oficina de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes en el tiempo de Velasco, ¿no? El arquitecto, el único arquitecto negro del Perú, Diego Robles Rivas, ¿no?
desgraciadamente ha fallecido hace 3 años o 4 años. Entonces Carlos Delgado lo va a llevar y va a decir hay que reivindicar a los afrodescendientes, no conoce el nombre, al negro, digo, no, tenemos que reivindicar al negro Diego. ¿Qué ha dicho el negro Diego para eso? Fue el primero que estudió los tugurios en Lima junto con otro arquitecto que ahorita su apellido no me acuerdo. ¿Ya? Con ese arquitecto hicieron su tesis sobre los tugurios de Lima y extendieron la teoría de la marginalidad urbana no en la periferia de Lima, sino al interior de la ciudad. Y Carlos Delgado le dijo los asentamientos de subdesarrollo urbano internos, ¿no? Ahí se conocen con Diego Robles. Y después ya cuando Velasco, ¿no? Lo conocemos ahí en la OMPU, en la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano, y después ya Delgado se lo va a llevar a Diego para que sea el director de ONDEJOP, de la Oficina Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes, que lo había creado el cura Bambarén, el obispo de los pueblos jóvenes, ¿no? Entonces, en esa OMPU, Luis Doris va a crear el plan del año 48, después de la apertura de la muralla de Lima, y es el único plan que tiene una definición territorial de lo que es Lima. Porque dice, el plan tiene que abarcar a los departamentos de Junín, Ica, porque son regiones alimenticias de Lima. Entonces, en el plan urbano de Lima, en el plan regulador de Lima, que el centro llamó a los mejores urbanistas del mundo, y estuvo aquí en el Perú, el arquitecto que hizo los rascacielos de Nueva York, el plan de Nueva York. Ahorita la memoria es Ser, que tenía una empresa llamada Ser y Williams, pero no era Carlos Williams, ¿no? No, Ser y Williams es una compañía gringa. Y Carlos Williams acá ya trabajaba en ese tiempo en la OMPU. Y hay una discusión si la propuesta de lo que es hoy día ustedes conocen como el Sheraton, ¿no? Ese era lo que después devino el Centro Cívico de Lima. Esa era la propuesta para el centro de Lima, Manhattan, ¿no? Se borró la zonificación y se le puso C5, comercio de gran altura, número de pisos de 14 o más pisos. Entonces, el centro de Lima, el primer número de la revista Plaza de Armas que dirigía Doris, ustedes la pueden ver, ¿no? Luis Doris, en el primer número de la revista Plaza de Armas va a estar la maqueta del centro de Lima, Manhattan, ¿no? Y se va a construir felizmente solamente la Torre de Lima, lo que fue en los terrenos de la Penitenciaría de Lima, lo que es el Hotel Sheraton, ahí estaba el Centro Cívico de Lima. Fue lo único que se construyó de esa maqueta. Pero a lo que voy es que el ámbito de planificación tuvo una concesión territorial y no normativa. Mientras que ahora ningún alcalde ha hecho un plan de ese carácter. Inclusive en el plan de Doris del año 48 aparece en un recuadro América Latina, es el perfil del continente americano, y están señaladas Nueva York, Río de Janeiro, Buenos Aires, como las ciudades con las que tenía relación Lima, o sea, una visión que hoy día llamarían global, ¿no es cierto? O sea, había un manejo territorial de lo que era el posicionamiento de la capital del Perú, Lima, en función de sus regiones que le proveían los alimentos, que era Ica y Junín, y la zona de balnearios, ya que iba en el norte, ya más allá de Ancón, ¿no? Hasta Ancón, que era la barrera natural, la variante de Cosamayo, ¿no? Entonces, el Callao, obviamente, y el Callao frente a Nueva York, a Buenos Aires y a Río de Janeiro, que eran las metrópolis de ese momento, ¿no es cierto? Brasil, y principalmente Argentina era una parte de Europa en América, ¿no es cierto? Es una potencia, digamos, europea en América, ¿no?
Entonces, ese plan nunca más se ha repetido en el caso de... ¿no? Nosotros cuando hicimos el plan pusimos un planisferio, me hubiera gustado ponerlo, que ubicamos a Lima frente a China. ¿No? Ya los trabajos de Kenichi Mae empezaban a hacerse, ¿no? Sobre la revaloración del término de región y cómo la región del Dalian en China era una región que ya empezaba a tener, después del edicto de Deng Xiaoping de enriquecerse glorioso de 1978, 2 años o 3 años más de la muerte de Mao Zedong, ¿no? Enriquecerse glorioso y empieza la teoría de los dos sistemas. Entonces la región del Dalian, que era un puerto así como el Puerto Madero en Argentina, ¿no? Una cosa abandonada, se recuperó y el alcalde de Dalian va a ser el desarrollo más agresivo y se convierte en la puerta de salida de la industria china, ¿no? Y ese alcalde va a ser después el presidente de la región. Y ese presidente de la región ya no coordinaba con el Estado chino, sino fundamentalmente con las grandes corporaciones internacionales. Cuando viene a Norteamérica no va a saludar al presidente, va a saludar a las grandes corporaciones como la IBM, a la Airlines, ¿no? A la TV Airlines, ¿no? Con los grandes monopolios, las grandes corporaciones. Entonces eso marcaba, ¿no? Toda una mirada distinta de Lima, que es la ciudad que está frente al mar, ¿no es cierto?, frente a China. Y cuando le presentamos eso a Andrade del año 97, ¿no?, ya no poniendo Europa al Atlántico como el centro, sino al Pacífico. No tenemos el mapita, ¿no?, que mi hijo me ayudó a construirlo en imagen, lo cortamos el hemisferio y lo pagamos, ¿no? Entonces ya estaba el Perú directamente a China, y como teníamos la estadística del número de chifos que se crean en Lima, más o menos era uno diario. Entonces veíamos una relación, ¿no? Y Capón y toda la historia que Humberto Rodríguez Pastor en antropología se trabajó, se notó esta relación con China. Vilma Derich, ¿no?, una socióloga que también trabajó la cuestión de los chinos. O el África, ¿no? También Humberto Rodríguez se casó con una negra del movimiento Francisco Congo, ¿no? Entonces, el ámbito de planificación de Lima hasta ahora es la provincia de Lima. Y como Callao es una región, lo del Callao dicen, ¿por qué nos vamos a sentar con una provincia metropolitana, con una provincia que no tiene la categoría de región? Entonces, planificar Lima sin el puerto y el aeropuerto es un chiste, ¿no es cierto? Porque siempre Callao patea el tablero. Ni siquiera para la cuestión de tránsito se han podido, han sido más o menos 4 intentos en diversas gestiones de conformar una comisión coordinadora para la gestión del ordenamiento del tráfico, del transporte público masivo, ¿no? Y solamente el PROTUM, ¿no?, que era un ensayo que se hizo y después últimamente con una comisión, ¿no?, ya con la cuestión de los metropolitanos, los corredores, ¿no?, también ha fracasado, ¿no? Y peor aún, ahora Huarochirí da licencias para el transporte público para Lima. Y como se está conurbando ahorita con Cañete también. Entonces ya esta conurbación, ¿no?, que abarca Huarochirí con San Juan del Lurigancho, que 1/3 de San Juan del Lurigancho pertenece a Huarochirí, está en disputa a través de la comunidad de Jicamarca. Y la comunidad de Jicamarca es la 3ª o 4ª comunidad más grande que tiene el Perú, ¿no? La comunidad de Jicamarca iba hasta el Callao. El presidente José Pardo va a quemar el expediente de Jicamarca porque los de Jicamarca reclamaban que los terrenos del Palacio de Gobierno pertenecían a la comunidad de Jicamarca. Comas tiene problemas con Jicamarca, Chosica tiene, igual Chaclacayo, ¿no?, Chosica, todos tienen problemas con Jicamarca. San Juan de Lurigancho, lo que es San Antonio, ya San Antonio es la 3ª parte, es el anexo 22 de la comunidad de Jicamarca, que tiene 38 anexos. Entonces, todo ese tema del manejo territorial, o Yanavía, ¿no?, Villa El Salvador obtiene los títulos gratis gracias a la Cuaves, que hace una marcha ante Orrego, llevándole lo que Velasco había señalado en el Ministerio de Agricultura, que los terrenos de Villa El Salvador pertenecían a Yanavía, y por lo tanto los villanos se presentaban como hijos, descendientes, nietos de la comunidad de Yanavía, mientras que Michelle Ascueta quería pagar 100 soles, estaba coordinando con Violeta
la esposa de Belaúnde para pagar por los lotes de vía 100 soles, Apolinario Rojas, Pedro Chamber, Quispe, hay otro dirigente Rubio, ¿no? Hablan con Orrego con el título. Y dicen, nosotros somos comuneros, ¿cómo vamos a pagar por nuestra tierra si nosotros somos descendientes de los de Yanavía? Hasta ahora la comunidad de Yanavía tiene su local en el kilómetro 21, ¿no? De la Panamericana Vieja, ¿no? Frente al Lomo de Corvina, ¿no? Que es otro tipo de escándalo. Ahí está el sector 10 de Villa El Salvador arriba, ¿no? Y Orrego le dice, pues no sean tan malos, ¿no? Por lo menos dejen un sol para el papel para hacerle los títulos. Entonces, por un sol le dieron los títulos de Villa El Salvador, mientras que Michel, el famoso alcalde, estaba transando con 100 soles, ¿no? Entonces, esa continuidad, ¿no? Eso significa que el territorio es una construcción social. Es un permanente conflicto sobre la posesión del territorio, porque ese territorio tiene una historia de 11.000 años y la colonia descompuso ese ordenamiento territorial que está ordenado con los principios de bipartición, tripartición, cuatripartición y el tercero que define, o el Chaupi que define, o el 5 que define, ¿no? Los 4 suyos, pero el centro del Cusco, el 5. Eso lo habrán visto imagino que han escuchado a Zenón de Paz, ¿no? Que ha sistematizado la cosmovisión andina a partir de los escritos de Huarochirí, cosa que con Zenón tenemos una discrepancia, no dicha explícitamente, a pesar de que me invitaron al grupo. Pero Murra nunca dijo que el principio del control de los diversos pisos ecológicos es un principio panperuano, porque Murra tenía ahí una entrada que no corresponde a la cosmovisión andina. Murra en su texto dice, ¿no? En los Andes se compartía un ideal del control de los diversos pisos ecológicos. Ahí está trasladando el enfoque cartesiano, el enfoque platónico, de que la población andina tenía un ideal que era el principio del control, lo eleva a una especie de principio de entelequia por fuera de la práctica real que caracteriza a los andinos, ¿no es cierto? Es una praxeología, ¿no? Los andinos no comemos abstracciones, mientras que los europeos les enseñaron que también se alimentan de abstracciones. Entonces hay un tema que ahora no corresponde desarrollar, no solamente lo menciono, porque vamos a tener, creo, si persiste la propuesta que me hizo Gerardo, ¿no? De tener un curso, creo, de asesoría de los proyectos, que todavía no sé muy bien cómo va a funcionar. Ese es el tema que quisiéramos discutir, ¿no? Y que ahora de manera muy a propósito desordenada, ya, porque se debe generar incertidumbre y no líneas claras, porque yo no la tengo clara, ¿ya? Entonces lo que les entrego es una problemática, y como nosotros somos los amos y señores de la gestión de la incertidumbre, eso lo sostuve delante de mi amigo Álvaro Campana, ¿no? En Cusco, ¿no? Donde tuvimos un cordial debate, ¿no? Sobre qué cosa era ordenamiento, ¿no? Entonces yo, en mi seminario que había tenido el año 2010 con CBC, y de ahí sale el librito de planificación con perspectiva intercultural a partir de la experiencia de los amigos con el IMP, donde estuvieron pues todos los sanmarquinos que ustedes ahora los conocen en varios sitios. Los llevé a trabajar al IMP, ¿no? A Lucho Montoya, Ramón Pajuelo, Pablo Sandoval, Pedro Jacinto, Andrés Alencastre, el actual director del IMP, Bigotón Espinola, ¿no? Ahí trabajamos, y ahí toda esta discusión la hicimos en el IMP, y se convirtió en un aula de San Marcos, ahí el IMP. El director, cuando presenté a Lucho Montoya con su quena y su bolsita, sus botines, dijo, ¿y a qué terruco me has traído? Le digo, déjalo hablar, pues después hablamos, ¿no? Y bueno, hicimos esa experiencia, ¿no? Lucho colaboró con el plan de Comas, por eso lo recuerdo. Y ahí aprendimos también, ¿no? Cómo el tema
de la impronta del territorio, o sea, las características intrínsecas del territorio, exigen una teoría ad hoc. Ese es el punto fuerte de mi posición. Es decir, no puede haber una teoría general de planificación. Lo que tiene que haber son teorías específicas para cada territorio. Ese es el reto. Un territorio es como una huella digital. Es singular, único. Y es por eso que en el Valle de Cañete, a 5 minutos o 10 minutos entre dos comunidades, entre Alice y Huancaya, hay un abismo de diferencia. O entre Vilca y Huancaya, 20 minutos, 40, no sé cuánto. Ya son dos mundos diferentes, dos posiciones totalmente diferentes, problemas totalmente diferentes, desde la geología del suelo. O sea, son tres sistemas que se engarzan de manera particular. El geosistema, la base dura inorgánica, el ecosistema y el antroposistema. Entonces, esos tres sistemas generan no una estructura, ¿no? Es un proceso que ya la escuela de los anales de Francia lo caracterizó como de larga duración. El territorio es un proceso, no es una estructura fija, y menos en los Andes, que es jovencito. ¿No? Ya nos dio, ¿no? Empezó a bailar y un rato y ya. Entonces, la característica fundamental de los Andes es que es una fuente de incertidumbre, y las comunidades andinas por eso se aglomeraron. Son 6.000 comunidades, más las del pueblo de la Amazonía, cerca de 7.000 comunidades que manejan el 62% del territorio. Y cuando se discutió la ley de municipalidades, el señor Julio Díaz Palacio y mi querido amigo ya fallecido, ¿no? Hildebrando Castro Pozo, los declaramos en ese día traidores a los comuneros, ¿no? Que eran dos hombres distinguidos de izquierda, ¿no? Porque el papá, el abuelo de Hildebrando escribió del Ailo del cooperativismo incaico, y yo le dije a Hildebrando, vas a pasar tú de la comunidad a la municipalidad rural. Entonces, ¿cómo es posible que esos dos sabios sobre lo que es el gobierno local, ¿no? Julio Díaz Palacio con 20 años, pero el alcalde de Arequipa, Guillén, delante mío le dijo a Julio Díaz Palacio, oye, tú pasas por Arequipa, pero no conoces lo que es Arequipa, ¿no? Algún día les voy a contar esa polémica que versó sobre territorio, sobre concepción de territorio. Y Hildebrando Castro Pozo, los dos abogaron para que las comunidades, eso es lo que es insoportable, ¿no? Francamente, sean consideradas como organizaciones de la sociedad civil. Dos instituciones con enraizamiento en el AILU, no es el AILU ni mucho menos, porque la consanguinidad, ¿no es cierto? La familia, por ejemplo, en el tríptico que me alcanzó mi amigo Gerardo, no sé, me soporta como medio encantado. En el tríptico que han enviado, por ejemplo, hay un error terrible que no podría ser escrito en el Perú, ¿no? Con la disculpa del caso. Pero como somos, pues, amigos, no estamos hablando en esos términos, ¿no? Algo dice sobre el territorio del Perú y el individuo, ¿no? Y la familia. No se menciona la familia. Para los proyectos, creo, generales, individuales, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no se menciona la familia. Y estamos en la tierra del Ailo, la familia ampliada, la familia por consanguinidad, ¿no? Por eso ahora, pues, en la casa de uno vive el primo, el pariente, el tío, el sobrino, el abuelito, ¿no es cierto? ¿No? Es la familia y debemos, ahí se está hablando de economías familiares, ¿no? Y de la familia como una entidad de la sociedad de cuidado que empieza a ponerse de moda, ¿no? Y todo eso está inscrito en la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, el tema que les propongo, ¿no es cierto?, para el debate, y este es solamente una pequeña provocación, una pequeña
un veremos, ¿no? Un ver, como decía antes, cuando uno se iba a pelear, ¿no? O un fuego, ¿no? Un ver, ¿no? Para ver, un ensayito, ¿no? Es decir, no es posible que los amigos de Nuevo Perú, ¿no? En ese foro, aunque él no iba por Nuevo Perú, sino iba como parte del secretariado de la Asociación de Gobernantes Regionales, ¿no? De que el señor Barbón de Desco era su secretario ejecutivo, secretario técnico, ¿no? Balboa, creo que se llama. Balboa, no me acuerdo. Pero Álvaro fue en representación. Entonces le decimos que la comunidad era la unidad básica para el comunero, el campesino peruano no quiere ordenamiento territorial, porque está de acuerdo conmigo en que el Estado y la empresa quiere ordenamiento territorial, que es otra cosa. Entonces ese día lo dijimos, ¿no? El Estado y la empresa y las ONGs lo que quieren es ordenamiento territorial, pero no ordenamiento territorial, porque el territorio ya está ordenado. Y yo he participado en el MINAN en todos los instrumentos de planificación territorial, la zonificación económica especial, etc. ¿No? El señor Brack encargó a un grupo elaborar la guía de ordenamiento territorial, ¿no? Antes de que se cree el MINAN. Elaboramos la guía de ordenamiento territorial, estuvo colgada 2 años para la opinión pública, y después cuando el señor Giesecke asumió la dirección reemplazando a Brack, algo así, lo sacó, ¿no? Y cuando fuimos a preguntar, me dijeron pues que no podía pasar eso. En un capítulo nosotros decíamos que los pueblos originarios y las comunidades campesinas tenían que nombrar su propio equipo técnico, básicamente hecho por las universidades, para enfrentarse, no decíamos enfrentarse, sino para confrontar posiciones con los organismos técnicos del Estado peruano, ¿no? Eso decía en la guía de ordenamiento territorial, que había un equipo técnico de las comunidades y pueblos originarios que hacía su planteamiento desde su propia cosmovisión, con la visión, ¿no? De lo que llama Alier, ¿no? José Martínez Alier, las jaculatorias del desarrollo sostenible, ¿no? Frente a eso, nosotros decíamos, bueno, nosotros pretendemos entender algo de la cosmovisión territorial, y que felizmente hay un montón de trabajos, ¿no es cierto?, sobre todo este tema. La ONG Pratec, ¿no?, que eran muy dogmáticos, Rengifo, Grillo, ¿no?, han trabajado bastante sobre eso, al igual que el CBC del Cusco, más desperdigado, pero con los mapas parlantes están haciendo avances importantes, o su propuesta de la minoría del pueblo en Madre de Dios, ¿no?, que es una cuestión también interesante. En eso, el libro de José Mujica, 10 años trabajando en 3 comunidades de Apurímac, dirigido a construir una ecología política a partir de la cosmovisión del quechua chanca. Ahí creo que está uno de los puntos de partida para tener una posible visión para, no el ordenamiento territorial, ¿no? Ya está ordenado, habría que, o sea, lo que sostenemos es que hay un patrón andino, no solamente el del control de diversos pisos ecológicos. Hay otras maneras también de la domesticación y ocupación, poblamiento, uso y usufructo del territorio, ¿no? Pero podríamos hablar, ¿no?, de algunos elementos comunes y hablar de un patrón de territorialización andino en el Perú, ¿no? Nos referimos a un modo de poblamiento, a un modo de ocupación, a un modo de uso, a un modo de usufructo, a un modo de identidad y de identificación con ese territorio, ¿no? Entonces, y está codificado en el lenguaje de cada una de estas regiones, que los incas desordenaron tremendamente, ¿no? Por ejemplo, en la región norte de Ayacucho, los incas llevaron 16 grupos culturales de mitimaes con culturas totalmente diferentes. Hay huancabilicas del Ecuador, chachapoyas, para evitar la unidad chanca.
¿no es cierto? Y por eso es que esa región norte de Ayacucho es complicadísima, ¿no es cierto? Que reconocen como Huancavelica, ¿no? De Choclocoche, ¿no? La Pacarina de Choclocoche. Hay un arqueólogo, Chati creo que está trabajando la oposición entre la bipartición, entre la cuarta partición inca y la bipartición chanca, ¿no? Y lo expuso delante de este señor excura Arana, ¿no? Del Frente Amplio, que me invitó a un foro del agua en Ayacucho. Y con Chati y nos peleamos con el congresista Morales y con Arana, que sostenían que el tema de ordenamiento territorial es un asunto político, y mirándonos, a mí me dijo que no es un problema técnico, ¿no? Yo nunca he dicho que es un problema técnico, menos. Es un tema cultural, ¿no? Sociocultural, histórico, ¿no? De larguísima duración, que la colonia descompuso y de alguna manera la república, peor todavía, ¿no? Pero los principios lógicos del patrón de poblamiento están vivos y no hay mejor manera de comprobarlo que cuando vemos el tema de las sociedades pastoriles que todavía quedan en el Perú, sobre los 3.500. ¿No? En otro momento les mostraré las estadísticas, cómo se han movido en el poblamiento entre 3.000, ¿no? Es bien, ¿no? La población andina se agrupa entre los 2.500 y 3.000, después hay una cinturita que se angosta, y de 4.000 a 4.500 se ensancha nuevamente, ¿no? Ese es viendo la distribución de la población en términos altitudinales. Por eso a PIS le decíamos que ya Lima era una ciudad andina, había que calcular qué población de Lima estaba sobre la cota de los 300 metros en los cerros de Lima. Entonces había una multiinserción territorial de los peruanos. Tenemos vivienda a diversos pisos altitudinales. Entonces, todo este tema, ¿no? De la permanencia, la continuidad, la reproducción deshilachada, descolorida, subordinada, descoyuntada, manipulada, pervertida inclusive por dirigentes comuneros como los de Asia, ¿no? El hermano alcalde y el presidente de la comunidad Asia vendieron sus terrenos para que vengan los colorados, me dijo el alcalde, ¿no? Porque los colorados son los únicos que pagan sus impuestos. Y con eso puede vivir la municipalidad, ¿no? Entonces, en la notaría de Lunahuaná destinaron las tierras de la comunidad de Asia, ¿no? Dos hermanos comuneros. ¿No? A pesar de eso, que en Huánuco le llaman a los dirigentes comuneros, le llaman los merecidos. ¿Por qué se llaman merecidos? Porque se han merecido la coima de las empresas mineras o la empresa hidroeléctrica que está por ahí. Entonces, ese patrón todavía está vivo, ¿no? Cuando uno ve la siembra y cosecha de agua, ¿no? O las amunas que investigamos con Andrés en Tupicocha, Tuna y Chau, o el mamanteo en Canta, los guarubaron, ¿no? Hay diversas, ¿no? Las Cochas, las Chacras Hundidas, ¿no? Roger Rabines publicó un primer trabajo de arqueología en 1972, ¿no? Las tecnologías andinas. El ingeniero Gerardo Ramos en la Universidad Ricardo Palma fundó el Instituto de Ciencia y Tecnología Andina. Y la Universidad del Pacífico, Carlos Amat, Ruchari, Andrés, el ingeniero Torres de la Molina, ¿no? Yo soy un invitado también a ese, que es sobre ciencia andina, ¿no? Entonces hay diversos lugares donde se está trabajando, ¿no? En la Ricardo Palma, el último año hemos dedicado a este tema, ¿no? Toda la región central hemos recorrido en este tema, ¿no? Y tenemos la propuesta de la creación de una región comunitaria con todas las comunidades, porque en la concepción del territorio en los Andes y en los pueblos originarios, el territorio no tiene por qué ser continuo, por ejemplo, ¿no? El límite, la línea, no es un elemento cultural en la cosmovisión, sino zonas de vida, ¿ya? Entonces, ese es un tema fundamental, ¿no? La zona de vida como el criterio de delimitación para el poblamiento, la ocupación, depende del clan de donde uno venga, ¿no? Si es clan del oro o clan de la iguana, ¿no? Donde hay loros, donde hay iguanas, ese va a ser su zona de vida y por lo tanto pueden intercambiar diversos tipos de suelo por la producción que tienen.
¿no? Determinadas hierbas que comparten o la laguna que les provee de peces. Entonces pueden tener acceso, pero siempre respetando que la zona de vida es de determinado grupo, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas ya específicos, ¿no? Pero lo que importa para esta idea de la necesidad de territorializar toda la gestión pública, y a eso está apuntando, por ejemplo, Andrés Alencastre, ¿no? Pero ya como está pensando en términos del Estado, ¿no? De políticas públicas y no de políticas sociales, ¿no? Desde la base misma de la población misma, ¿no? Como iniciativa que es la que debe primar, porque la que conoce por la práctica, no por la teoría, no lo tiene escrito, pero en los escritos de los manuscritos de Huarochirí, que es la fuente donde hemos trabajado para la cuestión de las amunas, ahí no hay pues la palabra amunas, sino el lucrío, que es un río interno. Amunas es un término aymara, que significa hacer abluciones, tener el agua dentro de la boca, o cuando la flor está en botón, eso es amuna, ¿no? Pero es un término del jacaro, o del cauque, que proviene del aymara, ¿no? Entonces yo he tenido la facilidad, a pesar de no ser el quechua, sino que Murra me dio un trabajo envidiable, ¿no? Yo y la que fue mi esposa nos leímos palabra por palabra el diccionario de González de Holguín, porque la primera edición de San Marcos del diccionario de González de Holguín de 1953, creo, el que había hecho la corrección de pruebas para la edición de ese diccionario de González de Holguín, sabía quechua, y él corrigió a González de Holguín. Entonces Murray identificó varios términos que él sabía que en González de Holguín no estaban definidos de esa manera. Entonces Ramiro Matos Mendieta, que era un arqueólogo, que era el director de cultura en San Marcos, Juan de Escobar creo que estaba por ahí, Alberto Escobar, Murra me invitó y me dijo, oiga, usted, cuando yo recién salí de la universidad, pero me dijo, o después, no me acuerdo bien, me dijo, como usted no sabe quechua, háganos un servicio, 50 soles mensuales. Lea usted palabra por palabra el original de González de Holguín y cotéjelo con la nueva edición de González de Holguín para volver a su léxico original. Entonces, si ustedes revisan el diccionario, la adenda le pertenece, ¿no? Y a mí y a mi esposa, Tania Pacheco. Y ahí tuve la paciencia de recoger todos los términos que tenían que ver con tierra, tierra para el eterno descanso, por ejemplo, ¿no? Tierra buena para el cultivo, tierra dulce, tierra amarga, ¿no? Entonces, toda una categorización del territorio, que en el caso del Techo Chanca lo tiene Luis Mujica, yo les recomiendo que trabajen en el libro Pachamama por causa. Yo le he trabajado así palabra por palabra, ¿no? Hay todo un esquema. Les doy un ejemplo, por ejemplo, Chaupi es centro, pero el Chaupi no es un lugar geográfico, sino donde está Ego es Chaupi. Si el Ego está a 2.200 metros arriba, Hanan es a partir donde esté el Ego, y Urin es hacia abajo. Pero si está en 1.000, lo que está encima de él es Hanan, arriba. Entonces hay, o macho y hembra, la lluvia es macho y la lluvia es hembra, la laguna es macho y la laguna es hembra. La bosta es hembra, hay bosta macho. La bosta del vacuno es macho porque se enciende rápido. Cuando uno quiere calentar una cosa rápida, escoge bosta de vacuno. Entonces se prende y rápido se estalla el fuego. Mientras que uno quiere mantenerlo calientito con bosta de oveja o de cabra, ¿no? O de cuy, ¿no? Entonces esa se va quemando despacito, entonces mantiene. La laguna que se desborda es Orjo, ¿no? Orjococha. Chinacocha es la laguna que no se desborda. El Rocío es Chinacocha. El Chaparrón es lluvia, ¿no? Lluvia macho, lluvia hembra. Y así o sea, el principio de bipartición entre masculino y femenino está. Por eso las feministas que trabajaban en el CBC, una canadiense, ha entrado con la idea de que empoderar a la mujer significa también que la tierra tiene que pertenecer a las comuneras también. Entonces tiene que dividirse la tierra y la comunidad entre mujeres y hombres. Entonces los dirigentes que he hecho decían, la señorita no entiende.
¿no? Cada pedazo del territorio para nosotros una parte es macho y otra parte es hembra, ¿no? Entonces hay el principio de masculinidad o los principios de dentro y afuera, ¿no? Dentro, uku, ¿no? Lo que está dentro de la coronita del maíz, ¿no? Dentro de la coronita, lo que hace que se expanda, se ensanche, ¿no? Es el unku, de ahí viene la energía para la expansión. Entonces, todo eso, ¿no? Que ahora no hay manera de desarrollarlo pues, sistemáticamente, ¿no? Pero está en el libro de Luis Mujica, ¿no? Entonces, eso es, creo que me he sobrepasado los 30 minutos, disculpen, pero lo que he querido es plantearle, digamos, un boceto, un manchón, una imagen, no para ponerlo en términos así muy burdos, pero lo otro hubiera necesitado de imágenes, definiciones mucho más, ¿no? Sino simplemente he querido presentarles, ¿no? Una visión, ¿no? Del territorio que pretende recuperar bajo el término de movimiento de localización frente a la globalización, partir de lo local. Y es por eso que la comunidad tiene que ser el punto de partida para el desarrollo territorial, es lo que quiere el campesino. No quiere ordenamiento. Dice, nosotros queremos cómo producir más, cómo que la tierra nos dé, me lo han dicho de manera cruda en Tupicocha. Profe, usted se caranea con lo andino, pero nosotros queremos verdes en nuestros bolsillos. Entonces hicieron ¿cómo le llaman esto? Una pasantía con una comunidad de Raura en Huacho, que son los amos y señores del cultivo del melocotón. Y ellos tenían también sus acequias, las amunas, pero no sabían para qué servían esas acequias antiguas. Entonces hicieron una pasantía. Los de Tupicocha fueron a Huacho y los de Huacho vinieron a Tupicocha a aprender qué cosa era una amuna. Y los otros empezaron a producir, a sustituir la papa y el maíz por melocotones, porque Bolimbo Alberca, que era el líder de los fruticultores de Tupicocha, me dijo, profesor, así como usted le vacila lo andino, todo nuestro sistema de las amunas, nosotros queremos tener verdes, dólares, queremos exportar esto. Bolimbo Cáceres fue alumno de la UNI, pero como era motoso, lo fregaban, tuvo que dejar la UNI, ¿no? Y se fue a ser líder en Tupicocha, ¿no? En Bolimbo Cáceres, ¿no? El informante nuestro privilegiado para el estudio de las amunas. ¿Ya? Ahí les podría contar con mayor detalle cómo utilizaron la quinoa para saber cómo se organizaba el trabajo de las comunidades, de las parcialidades para limpiar. Son 5 amunas, a quien le tocaba limpiar la número 1. Ya, porque esa era la pregunta del geólogo, profe, pero ¿cómo hacían estos señores para saber que esa laguna llega hasta Cocachacra, a 800 metros del nivel del mar, de los 4.000? ¿Cómo suben los de Cocachacra a limpiar esa amuna? ¿Cómo saben ellos que esa sequía les da el agua a sus manantiales abajo? Entonces recuperamos los cuentos por ahí, apareció el cuento de que los viejos antiguos se llevaban sacos de quinoa arriba y las mujeres decían, ¿para qué se llevarán quinoa arriba, no? En una temporada le echaban la quinoa al agua y veían dónde salía esa quinoa, entonces tales puquios, tales manantiales, tales lagunitas, ahí aparecía la... Entonces estas parcialidades, ustedes tienen que trabajar en la fiesta del agua para la limpia de acequias, que es en marzo, 15 de marzo todos los años, tienen que trabajar ahí, ¿no? Entonces, toda esa recuperación de la memoria, de la gestión, lo que llamamos gestión nosotros del territorio, hay todo, ¿no? En términos quechos, ¿no? El Muna, el Runa, y, ¿no? El conocimiento, ¿no? De los yachachis, ¿no? El yachay, ¿no? Ya que es el conocimiento práctico. Entonces, todo ese tipo de categorías están muy bien trabajadas por Mujica, ¿no? Que es compañera de otra lingüista sabia, ¿no? Que están ahorita ahí en Apurímac trabajando, ¿no? El tema, pero es el libro de Pachamama Cauce, creo que es fundamental, ¿no? Hay otros textos también, ¿no? Más parciales, ¿no? Los de Pratec, como les dije, han trabajado también, ¿no?
esta cosmovisión de Zenón de Paz, ¿no? Es un avance, ¿no? Discutible, digamos, por basarse solamente en los escritos de Huarochirí, ¿no? Y el territorio de los Andes es tan diferenciado, tan heterogéneo, ¿no? Que creo que es algo exagerado decir que un solo principio fue suficiente para los diversos patrones de territorialización que han habido en los Andes y que todavía están dando la batalla hasta el presente, ¿no? Contra el Estado, contra las empresas, contra los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, ¿no? Pero hay ya generaciones que están trabajando de manera conjunta, ¿no? De manera práctica, ¿no? Son los agrónomos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la Universidad Agraria ha avanzado en eso? ¿Por qué un arqueólogo, ¿no? como no me acuerdo el nombre del arqueólogo, que tenía un instituto de investigaciones en La Molina, ¿no? Muy importante, porque los agrónomos trabajan directamente con los campesinos. En Cajamarca, el idioma originario, el DEN, por ejemplo, ¿no? Yo lo escuché de parte de los ingenieros agrónomos, y no de los sociólogos, antropólogos, arqueólogos, ¿no? Sino de los ingenieros agrónomos, ¿no? Que trabajaban con los campesinos, ¿no? Y sobre eso podemos hablar mucho, mucho, mucho sobre ya experiencias que yo he recogido de manera fragmentaria, cómo esta concepción de territorio está volcada en el lenguaje cotidiano de los comuneros. Ya si tuviesen una imagen, yo les pongo un aviso en Pacte, arriba de Chaute, ¿no? Dice, se cita a los comuneros que vengan con sus herramientas y tubos de 4 pulgadas para trabajar el día sábado, para bienestar del manantial, porque los envases de la naturaleza lo han dañado, ¿no? Entonces hay que trabajar para el bienestar del manantial. Hay una antropomorfización del manantial, ¿no? Entonces, de eso hay cualquier cantidad de citas, ¿no? De experiencias. Otra señora, ¿no? Ya no queremos sembrar solamente para que sufran las plantas, porque aquí no tenemos agua, ¿no? Lo único que hacemos es plantar para que ellas sufran, ¿no? Entonces, así infinidad de expresiones en la vida cotidiana que responden a este patrón que llamamos de territorialización, que forma parte de un proceso en ciernes, y los resultados de las elecciones, yo no lo veo en términos políticos, sino étnico-culturales, está expresado en los procesos de localización, ¿no? Desde los Andes, para plantear otros principios para una mundialización de otro carácter. Bueno, eso es hasta ahí donde podemos llegar, ¿no? Y por eso les decía, ¿no? De que la pandemia y la coyuntura requieren de que nosotros, los que tenemos el privilegio de acercarnos al conocimiento razonado, no racional, ¿no? El conocimiento razonado, a los saberes razonados, creo que es una oportunidad para refundar perspectivas, o lo que llaman un episteme andino, ¿no? Yo no digo por qué hay que pelearse, ¿no? Que haya epistemología, ontología o filosofía andina. Es reconocer que hay necesariamente un patrón, ¿no? Que tiene que haber una filosofía, una ontología o una epistemología andina, si no, no hay. Apareció un libro sobre la epistemología de China ahora, ¿no? Entonces, pero basta con quedarnos con este pensamiento de este rector de San Marcos, que en vez de ser un insulto, yo lo veo más bien como dándole la vuelta, ¿no? Dice, este pensamiento, estas personas que no elevan su pensamiento 1 centímetro del territorio. Yo creo que hay que verlo en el sentido positivo de esa expresión y no en el sentido peyorativo que le daba, ¿no? De que no podían pensar en términos abstractos, ¿no? Sino es en términos muy prácticos, no pragmáticos, sino de praxis, de práctica, ¿no?